Bendiciones. Soy el profesor Danilo Sánchez Santana. En esta ocasión vamos a ver los procedimientos para graficar funciones exponenciales. Realizaremos este tutorial para graficar de manera manual y también utilizando el programa de Excel. Empecemos. Tomaremos como ejemplo la función exponencial f de x es igual a 3 elevado a la x. El primer paso consiste en sustituir f de x por y. La finalidad de esta sustitución es tener valores de x y valores de y para poder graficar la función en un plano cartesiano. Recordando que en un plano cartesiano el eje horizontal corresponde a los valores de x y el eje vertical a los valores de y. De ese modo tendremos y es igual a 3 elevado a la x. El paso 2 consiste en realizar una tabla auxiliar donde tendremos valores de x y valores de y. Los valores de x son arbitrarios, es decir, se le van a asignar los valores según la decisión de quien esté realizando ese ejercicio. Lo recomendable es que esos valores de x correspondan desde negativo 3 hasta el positivo 3 pasando por el 0. O sea, números enteros. Pero les repito nueva vez, esos valores son arbitrarios. X pueden tener cualquier valor. El paso 3 consiste en sustituir cada valor de x en la función dada, que para nuestro caso es y es igual a 3 elevado a la x, para ir consiguiendo valores de y que correspondan a los valores de x. Veamos el ejemplo. Como el primer valor de x es negativo 3, entonces vamos a sustituir negativo 3 donde quiera que veamos x, que en este caso, si la función es y es igual a 3 elevado a la x, tendremos entonces que y es igual a 3 elevado a la negativo 3. Ahora bien, aquí tenemos una resolución de exponente negativo. Hay que recordar que para resolver un exponente negativo es igual a una fracción donde el numerador es 1 y el denominador es el mismo exponente, o sea, la misma potencia, pero con exponente positivo, de la siguiente manera. Entonces quedaría y es igual a 1 dividido entre 3 elevado a la 3. Repito la regla. Cuando tenemos una potencia con exponente negativo, la resolución consiste en convertir esa potencia en una fracción, donde siempre el numerador será 1 y el denominador será la misma potencia, pero con exponente positivo. Y ahora sí estamos en condiciones de resolver esa fracción. Primero resolvemos la potencia, 3 elevado a la 3 es igual a 3 por 3 por 3, que serían 27. Por lo tanto, y sería igual a 1 entre 27. Dividiendo 1 entre 27, tendremos que y es igual a 0.037 y otros números, pero lo vamos a llevar a 3 cifras significativas en este caso. Por lo tanto, vemos en la tabla que cuando x tiene un valor de negativo 3, y tiene un valor de 0.037. Ya tenemos el primer par ordenado para poder graficarlo en un plano cartesiano. Ahora vamos a buscar el valor de y cuando x es igual a negativo 2. Sustituimos x por negativo 2 y tenemos que y es igual a 3 elevado a la 2. El mismo procedimiento. Convertimos esta potencia en fracción, donde el numerador es 1 y el denominador es la misma potencia, pero con exponente positivo. Resolvemos ahora
la potencia, que 3 elevado a la 2 es 3 por 3 igual a 9. Y tenemos que y es igual 1 entre 9. Y 1 entre 9 es igual a 0.111. Lo dejamos en dos cifras significativas, 0.11. Por lo tanto, en la tabla tenemos que cuando x es igual a negativo 2, y es igual a 0.11. Este procedimiento lo vamos a hacer para todos los valores de x, o sea, hasta 3 positivo. Ahora, cuando x es negativo 1, tenemos que y es igual a 3 elevado a la negativo 1. Convertimos esa potencia negativo en fracción y tendremos que y es igual a 1 entre 3 elevado a la 1. Pero cualquier número elevado a 1 es el mismo número. Por lo tanto, y es igual a 1 dividido entre 3. Y 1 dividido entre 3 es 0.333, etc. Lo dejamos en dos cifras significativas. Y nuestra tabla nos indica que cuando x es igual a negativo 1, y es igual a 0.33. Ahora continuamos cuando x es igual a 0. Sustituimos x por 0 y tenemos que y es igual a 3 elevado a la 0. Hay otra propiedad de las potencias que dice que cualquier cantidad elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, y es igual a 1. Por la propiedad de la potencia que dice que cualquier cantidad, en este caso 3 elevado a 0, es igual a 1. Y en nuestra tabla registramos ese valor, que cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Continuamos con x igual a 1. Sustituimos x por 1 y tenemos 3 elevado a 1. Utilizamos la propiedad de la potencia que dice que cualquier cantidad elevado a la unidad es la misma cantidad. Por lo tanto, y es igual a 3. Registramos ese valor en nuestra tabla y dice que cuando x es igual a 1, y es igual a 3. Realizamos el procedimiento cuando x es igual a 2. Sustituimos x por su valor 2. Tenemos y es igual a 3 elevado a la 2. Aplicamos las propiedades de la potencia, que dice que una potencia es igual a la base multiplicada por sí mismo. Eso es lo que indica la potencia. En este caso, como el exponente es 2, la base se multiplica por sí mismo 2 veces. Por lo tanto, y es igual a 3 por 3 y 3 por 3 es 9. Registramos ese valor en la tabla, que cuando x es igual a 2, y es igual a 9. Y por último, cuando x es igual a 3, tenemos, sustituyendo x por 3, que y es igual a 3 elevado a la 3. Aplicando la propiedad, y es igual a 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Registramos ese último valor, que cuando x es igual a 3, y es igual a 27. Ahí tenemos ya todos los valores de x, que fueron valores arbitrarios, y a través de estos valores de x conseguimos los valores de y. El paso número 4 es graficar tomando en cuenta los pares ordenados x y y. Recordamos que en un plano cartesiano, para graficar cualquier gráfica, valga la redundancia, necesitamos primero graficar los puntos, y esos puntos se grafican con un palo ordenado, donde el primer número corresponde a x y el segundo número corresponde a y. Por lo tanto, de esta tabla vemos que tenemos un palo ordenado, negativo 3, 0.037, negativo 2, 0.11, negativo 1, 0.33, 0, 1, 1,3, 2,9 y 3,27. Simplemente graficamos esos puntos y unimos los puntos y tendremos la gráfica de la siguiente manera. Tenemos el primer palo ordenado, negativo 3, 0.037. Recordamos, el primer número corresponde a x y el segundo número corresponde a y.
tenemos el segundo palo ordenado, tercer palo ordenado, y así sucesivamente. No lo graficamos todo porque vemos que llega hasta 27. Pero aquí en la gráfica se ve claramente que cuando x es negativo 3, y es 0.37, ahí hay un punto. Cuando x es negativo 2, y es 0.11, otro punto. Cuando x es negativo 1, y es 0.33, otro punto. Cuando x es 0, o sea, está en el origen, y es igual a 1, otro punto. Cuando x es 1, y es 9, y la gráfica se extiende superior, que por su dimensión no nos alcanza a graficarlo. ¿Qué hacemos ahora? Unimos los puntos y la gráfica toma esa forma. Viendo ya la gráfica completa, la vemos aquí. Fíjense que cuando es 1, el valor que obtiene y es 3, un punto. Cuando es 2, el valor que obtiene y es 9, otro punto. Y cuando x es 3, el valor que obtiene y es 27. Al unir todos los puntos, esa es la gráfica obtenida. Dicho eso, vamos a ver cómo se realiza esa gráfica en Excel para comprobar que nuestro procedimiento manual ha sido correcto. Vamos a Excel y ya tenemos aquí parte de los procedimientos anteriores. Esta tabla obviamente hay que hacerla de manera manual, es decir, vamos a asignar siempre valores de x y sustituyendo vamos a obtener los valores de y. Una vez tenemos esa tabla, la vamos a organizar de manera vertical. En una columna ponemos x, su título y todos sus valores. En la columna siguiente, y todos sus valores. Para graficarla, observen bien lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar esa tabla vertical, no la horizontal, sino la vertical. Desde la X hasta el último número. Llevamos el mouse a insertar y hacemos clic. Nos va a aparecer todas estas opciones. Buscamos la opción de gráfico, pero no cualquier gráfico, sino, vamos a ver si lo aumentamos un poquito más. Ok, vamos a utilizar este gráfico que dice insertar gráfico de dispersión X y Y o de burbujas. Es el gráfico donde figura esos punticos. Hacemos clic en esa flechita que indica hacia abajo y vamos a seleccionar de las opciones que nos presentan esta gráfica. Observamos que es muy parecida a esta, pero vamos a seleccionar la que está al lado, que es una gráfica que abre hacia abajo, una que abre hacia arriba y tiene varios puntos blancos y negros. Seleccionamos esa e inmediatamente vemos ya la gráfica realizada, muy idéntica a la que habíamos hecho manualmente. Ya con esta gráfica podemos moverla, podemos imprimirla, podemos darle un formato personalizado. Con esto hemos terminado este tutorial sobre gráfica de funciones exponenciales. Yo les aseguro que de seguir estos pasos, aunque se vean repetitivos, van a poder graficar cualquier función exponencial. Es tiempo de ustedes practicar. Quedamos a sus órdenes y les recordamos que por favor activen la campanita para que cada vez que subamos algún video les lleguen las notificaciones y no olviden de darle a me gusta si este video le ha sido de utilidad. Bendiciones.